Muy buenas tardes a todas y todas. Hoy día estamos grabando desde Santiago de Chile en una tarde que ya se empieza a notar un poquito que vamos camino al otoño. Bueno, en 3 días más vamos a estar en otoño, hoy, pero el calor sigue que te lo encargo, pero ya dura menos horas, así que yo estoy media contenta porque el calor no me hace tan bien. Somos Berito García y yo, Tulia Ortega, que vamos a conversar hoy día de un tema que yo creo que a todos nos afecta en mayor o menor grado y además del origen del tema también le hacemos el quite al tema con excusas y más excusas y dándonos vueltas, etcétera, etcétera. Entonces, Vero, ¿por qué no haces la introducción junto con el saludo? Bueno, buenas tardes a todos. Espero que nos haya echado de menos porque hacía unos par de semanas que no habíamos hecho nada. Estaríamos muy agradecidas si han estado muy tristes sin ver, sin escucharnos. Y con Dulia dijimos de qué vamos a hablar hoy. Y fíjense que vamos a hablar de algo que todos tenemos un poco, aunque algunos digamos que no tenemos tanto, pero lo tenemos en algún momento de nuestras vidas y a veces más seguido de lo que uno quisiera. Entonces vamos a hablar hoy de la procrastinación, o sea, decir, hoy día tenía tantas cosas que hacer y no hice ninguna. Para decirlo así como en fácil, porque la palabra es como bien elevada, pero en realidad es decir, ok, tengo que hacer esto, y al final del día no lo hice. ¿Y por qué no lo hice? Porque me doy vueltas y vueltas y vueltas. No sé si alguno de los que nos está escuchando se siente identificado, pero en más o menos medida a todos nos ha pasado. Yo en lo personal he tenido pic y bajada. De pronto estoy con tanta cosa que creo estar haciendo muchas y la verdad es que no hago ninguna. Es así como dice el guaso, no amojoné nada, no hice ninguna cosa, ninguna. Así que procrastinar es algo que yo creo que nos sucede a todos. Ahora, si procrastinas siempre y estás complicado siempre y siempre te quedan las cosas por hacer, se te olvidó, te dio lata, entonces estamos en problemas. De repente está esto de, qué lata, no, no lo voy a hacer, lo dejo para mañana. Y es una cosa nuestra, solo personal. Pero de pronto también eso nos pasa en los trabajos. Y ahí la cosa se pone compleja. Entonces, es como un compromiso con uno mismo, el que si decidí hacer esto, lo hago. ¿O no, Dulia? Pero ese fue un ataque mortal para mí, porque lo primero que te quiero decir que yo la palabra procrastinar no la conozco desde hace relativamente poco tiempo y siempre me ha costado incluso pronunciarlo. Y además la encuentro terrible, es como que para mí es como la guillotina, así procrastinar, como del medievo, lo encuentro feo, fea la palabra. Pero también es feo lo que pasa, encuentro yo. Y fíjense que, de acuerdo a algunos autores modernos recientes, que hay que esperar un poquito más de evidencia, ellos están sugiriendo también que la procrastinación es algo que hay que observar muy bien porque son signos o síntomas, como nosotros decimos en el área médica, de que algo no va a resultar porque no te gusta, porque en verdad no es tu objetivo, sino que es el objetivo de los demás. Porque no es tu propósito, sino que es el propósito de agradar a otro o de cumplir con otro o Mm. la culpa, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay que mirarlo bien.
Ahora, lo que pasa con muchas personas, yo aquí me incluyo, es que yo tengo el síndrome de la hoja en blanco. Entonces, cuando empiezo a hacer algo, cuando empiezo un proyecto, empiezo a escribir cuando me dan ganas. Si me dejo un horario y no tengo ganas, no lo hago. O sea, cambio todo, cambio otra cosa, etcétera, etcétera. Y entonces por eso que muchas veces me pasaba que se me atrasaban mis proyectos. Ahora, estoy hablando de proyectos laborales que son con metas y plazos a lo cual tú te has comprometido con una jefatura. No, no estoy hablando de eso. En eso he sido siempre muy disciplinada. Estoy hablando de ideas mías, de cosas que quiero hacer, cosas que me gusta hacer, proyectos, aunque sean chiquitos, chiquititos, que quiero desarrollar. A veces tienen que ver y tienen relación con otras personas con las cuales me gusta trabajar y me gusta juntarme y me gusta hacer vida social. Y me pasa seguido que la voy a llamar, no lo llamo. La- voy a escribir un algo para que se entusiasme con trabajar conmigo. No lo hago. Voy a eh, hacer, antes, esto era antes, porque ahora ya me acostumbré y ya no me pasa. Voy a hacer gimnasia. Bueno, yo me acostumbré a hacer gimnasia a pesar de que no he tenido nunca ninguna gota de endorfina, porque me di cuenta que era totalmente necesario, entonces no podía dejar ese proyecto fuera de mí, porque de repente, o sea, iba a subir la micro y me fallaban las rodillas, ¿me entendí? Mm. O un peldaño alto y me tenía que sujetar porque las rodillas, y a mí no me duelen las rodillas, estoy haciendo un ejemplo nomás de algo que pasa, que es como una debilidad de los músculos que están alrededor de la rodilla cuando tú estás muy sedentario. Entonces ahí me di cuenta que eso, más mi enfermedad, porque soy diabética tipo 2 eh, eh, eran prioritarios. Entonces ya eso para mí no es parte de lo que yo voy a dejar de hacer, como la definición de la procrastinación, que es dejar de hacer algo para lo cual tú tienes el tiempo y puedes hacer. Eso es. Bueno, esa es una definición como positiva, pero hay otras definiciones en donde dice que, bueno, también es cierto y dice que es normal procrastinar de pronto, pero si eso se Por vuelve eso, como un claro. hábito y procrastino siempre, estamos bien complejas, pues bien complicadas, Claro. porque tal como tú dices, hay ciertas cosas que de pronto si no te gustan, sí, las dejáis, las pateas para adelante y qué sé yo, y ahí está. Pero eso yo creo que está dentro del rango normal, Julia. Porque, qué sé yo, no sé, po, hay situaciones, yo tengo algunas situaciones en las que procrastino y me río después de por qué lo hago. Fíjate que yo trabajando siempre en el mundo de la salud, soy mala, mala, mala para hacerme ¿cómo se llama? La consulta y hacerme mis exámenes. Fui a mi médico y me dio una lista de exámenes para el año, digamos. No me he tomado ninguno y fui como en Ah, noviembre para lo que sigue. Entonces, cuando empezamos a ver este tema, yo dije, a ver, pero ¿en qué procrastino yo? Si yo hago todas las cosas. Y no es verdad, po. No es verdad. Y no es que claro, no me no, no es guste, verdad. sino que no sé por qué pateo ir al médico y después ir a tomarme los exámenes. Así de simple. Claro, pero tal como dices tú, eso es súper normal porque al final uno de puro miedo no quiere ir al médico ni nada y sobre todo que avanza el tiempo y tú sabes, o sea, por una cuestión que solamente es estadística o es de probabilidades, Claro. que, un día vas a estar peor. Y Pero ya no fíjate podéis que, decir, ya estoy tan bien. fíjate que yo comenté con una amiga que íbamos a hablar de este tema y ella me decía, pero claro, me decía, pero de repente dejamos las cosas sin resolver y ahí las tenemos dando vuelta. Y yo le digo, ¿como qué?
bueno, no sé, pues si tienes un conflicto o no estuviste de acuerdo con alguien. Y yo me quedé pensando y dije, pucha, ¿de verdad que no recuerdo en la parte de resolver el conflicto en el fondo? Soy un poco más directa y no sé si es bueno o malo, pero me lo saco, ¿te fijas? Pero hay otras cosas en que me doy la vuelta y me doy la vuelta y eso es real, eso es verdadero. Entonces, de repente, también puede ser cuando tienes muchas tareas, pero también puede ser por algo que no te gusta. O encubrido, Exacto, encubierto. Encubierto no me exacto. gusta ir al médico, mira qué cosa. No, pero yo pienso que aparte de eso, porque Vero, mira, te voy a dar una mala noticia. Tienes que ir al médico. Claro, Así que, ya me asusté. claro, lo puedes dejar esperar, pero tienes que ir. Lo, lo que, lo que sí ocurre, según yo, con esto, es que muchas veces aquí uno descubre algo que no va a hacer. Mm. Y entonces aquí, esto lo hemos hablado en otro podcast, así como que lo hemos tomado varias veces, ¿eh? Porque no hay nada peor que ponerse metas que no vas a cumplir y que sabes que no vas a, sabes desde el día uno que no vas a cumplir. Es que ese es el punto, Duli, exactamente igual. No alcanzamos a procrastinar si ya decidimos que eso no lo vamos a hacer. ¿Para qué? Claro, Es claro. como mi hija que Entonces se es fue al sur mejor, de Chile, te fijas, y me dijo, mamita, es precioso, ven. Estuve y subí los cerros y yo dije, ¿qué voy a ir a hacer allá? Ni siquiera me hago, ni siquiera procrastinaría con ese viaje, porque no lo voy a hacer, lo decidí. ¿Te fijas, Y no es que lo ¿viste? patee para adelante, no, no lo quiero. Claro, y lo mejor es que cuando las personas nos conocemos a nosotros mismos, sabemos lo que no vamos a hacer. Entonces, hay una procrastinación que es, ya, pues hagamos esto, ya, pues hagámoslo, ya, pues dijiste que lo íbamos a hacer aquí y no hemos hecho nada. Ya, y de repente la otra persona se da cuenta que no lo vas a hacer y tú ya lo tienes asumido hace mucho tiempo, pero no lo has querido decir. Y después hay otras cosas que nos ponemos nosotros en un arbitrio de metas personales y de expectativas que son autoexpectativas con nosotros mismos para poder tener, no sé, un poco más de cultura, un poco más de conocimientos, un poco más Mm, de inglés, un poco más de nada, y te vas anotando, qué sé yo, y voy a leer un libro al mes, que es poco, pero hay gente que quiere partir así, súper bien. Voy a leer un libro a la semana, mira, y no hace ni una cuestión. ¿Y por qué? Porque no lo hace. Entonces, es claro, mejor rayar y el acto físico de rayarla sirve mucho. Entonces, sí. en la parte donde muchas veces uno hizo una especie como de mapa del tesoro con cosas que va a hacer o propósitos o objetivos y le puso que eran decisiones de calidad, ojo, si pasa un tiempo y no lo has hecho, pregúntate por qué. Exacto. Y mejor reconozcamos, yo reconozco que hay cosas que ya no voy a hacer, o sea, yo que hice mucho tiempo y le puse empeño a aprender a hablar bien francés, y no llegué, y no voy a llegar. Sí. Entonces Yo, ya yo pienso lo tarjeté. igual que tú, Dulia. Yo, si me doy cuenta que estoy procrastinando en algo, digo ya fuera. Si, o sea, no sé Sí, si es pues una cuestión que sea raya, de vida o muerte, se fija, y generalmente cuando estáis muy con una emergencia muy clara, haces lo que tienes que hacer en general. Uno procrastina con esta cosa que te da tiempo y qué sé yo. Entonces, en definitiva, tienes que decidir que eso no lo quieres, no fuera. Porque si no te provoca exacto, angustia, te provoca ansiedad, tengo esa cuestión pendiente, me está dando vuelta, hay que claro, sacarlo, definitivamente, ¿te fijáis? Entonces, no sé, pues yo creo que nos tenemos que poner metas que, que a lo mejor no estamos alcanzando porque no sabemos cómo hacerlo, pero aprendemos, como esto que estamos haciendo nosotros, ¿te fijas? Pero nos gusta. Entonces no es un problema, no procrastinamos de oye, y si lo hacemos mañana y si lo corremos mejor y qué sé yo, no hacemos eso. Pero hay otras claro. cosas que yo sé que no soy buena, que sé que no las quiero, ¿para qué las tengo?
exacto. Y también ahí hay algo que entra por el costado, que lo hablamos también en podcast anteriores, y que es el aburrimiento. Mm, Entonces, te pusiste una meta, tienes una expectativa, tienes el tiempo, tienes la hoja en blanco o el computador en blanco, como sea la cosa. O tienes el instrumental que necesitas para empezar a hacerlo, artes manuales, etcétera, etcétera. Te sientas y te aburre. Y no lo haces, no lo hacemos porque nos aburre. Y entonces vamos para atrás a ver qué es lo que conversamos de lo que es aburrido. Aburrido es cuando uno no quiere hacer eso porque quiere estar haciendo otra cosa en otra parte. mm, claro. Entonces, Incluso es lo un cambio por nada, signo, mejor. es un signo que es medio inequívoco Sí. de que lo procrastinaste, ¿verdad? Porque no lo quieres hacer y porque no te gusta. Ahora, Ahora, no, dile nomás. dale, dale. Sí. No, te iba a decir que, claro, nosotros estamos hablando de esta procrastinación de que tenemos cierta libertad para decir esto sí y esto no. Cuando tengo esa libertad, procrastino poco, te fijas. Pero cuando la cosa es de otra manera, en donde tienes que hacer algo, es parte de tu trabajo, es parte de tu función, es parte de lo que esperan de ti también, que es terrible eso. Claro. Entonces ahí es donde yo encuentro que el procrastinar es más complejo y te da ansiedad y bueno, y es una situación incómoda porque en definitiva no lo estás logrando y están esperando tus resultados, ¿te fijas? Y Sí, me doy vuelta y me doy vuelta. Y, y ahí yo creo que uno tiene que salir también del tema porque a lo mejor hay otras cosas que te impiden el hacer lo que tienes que hacer y procrastina y te das vuelta porque como eso es lo que menos me gusta, me dedico a lo que más me gusta o a lo que más sé o en lo que más soy competente. Entonces ujú, yo creo que ahí hay que armar algo para vencer esa procrastinación. O soy súper directa y digo, no lo puedo hacer lo sí, otro. O decir, ok, lo hago y pongo todo mi esfuerzo y empiezo a buscar información y lo hago, ¿te fijas? claro, o pedir ayuda, O pedir porque ayuda. a Ya nadie estoy, se le va a caer los galones si acaso pide ayuda o reconoce que algo no lo sabe y necesita hacerlo con una o dos personas más, no pasa nada, claro, enriquece el trabajo, se abren más puertas, ventanas, de todo, y se puede llegar a alguna parte. Entonces, eso también ayuda. Eh, y por último, algunos autores valoran la procrastinación en el sentido de que no sea todos los días y a cada rato y con cada tema que tú tienes, porque ahí ya es un problema nuestro, sino en el sentido de que lo que otorga, si en ese tiempo que ibas a hacerlo no lo haces y no te aburre estar sentado pensando, te pueden venir ideas. Y eso es bien bonito, porque finalmente lo que ocurre es que puedes abrirte un espacio para que vengan las ideas. Entonces, cuando pasa eso, hay que recurrir a las técnicas que todo el mundo conoce, que son poner música quieta para que las ondas teta empiecen a subir y empezar a crecer la capacidad de innovar, o hacer un poquito de cerradita de ojos, o un centrajito mínimo, o una gimnasia que no te liquide en 2 o 3 minutos. Se puede, van a decir, ay, 2 o 3 minutos no hace nada. Nada que ver, sí se porque puede. las neuronas al tiro empiezan a funcionar bien y las endorfinas se empiezan a secretar, aunque uno crea que no tiene, yo creo que no tengo, empieza a secretar los neurotransmisores y la vida cambia inmediatamente, tanto con la gimnasia como con la música, eh, suave, música para meditar. Si quieres música, bailar sirve para otras cosas.
Pero A bailar, por ejemplo. claro, entonces si en ese momento que estás con la hoja en blanco o estás con las planillas Excel todas rotas, eso no se te ocurre nada y no sabes cómo avanzar y por eso procrastina y dice, ay, tengo que hacer otras cosas. Y empiezas a hacer otras cosas, en vez de hacer eso, te relajas un rato, te das permiso para estar contigo mismo, te ves Sí, mejor. totalmente, totalmente. Y lo otro, Julia, que de repente yo pienso que no creemos que todo lo que yo haga lo quiero hacer. De repente no lo quiero hacer, Claro, definitivamente. Y si no lo quiero hacer, por lo menos en ese momento, qué sé yo, no me sale ni bueno, ni fácil y alejadamente perfecto. claro, Entonces yo creo que uno tiene que ir poniéndose sus metas. Ok, hoy día llego hasta aquí. Y mañana será otro día, decían por ahí, claro, en una claro que película. sí. Mañana será otro día. Entonces, pero llegar a esa mirada de, ya, ok, llego hasta aquí y esta es mi meta de hoy, creo que son los pasos para no sé, morir en el intento, ¿te fijas? Y estás Sí, dándote vuelta y más encima te angustias y qué sé yo. Yo creo que hay que ponerse metas y metas pequeñas, metas sí, posibles, cumplibles, y ahí empezar a salir de esta procrastinación que de pronto se transforma como en un hábito en algunas personas, ¿ah? Yo lo he sí, vivido porque me ha pasado en alguna oportunidad, qué sé yo, pero no es algo en lo que yo haya tenido así como en forma permanente. Pero sí he visto personas que, pucha, un poco como dice el guaso, no amojonan, ¿cachai? Entonces está ahí el tema, está ahí darse vuelta. E incluso las cosas que tú estás diciendo que son tan importantes como, pucha, relájate, haz ejercicio, ten tu mente en otro lado en algún minuto, te fijas, y manténlo como una buena rutina, pero hay gente que está atorada, atorada con sí, múltiples cosas. Entonces ni siquiera se le ocurre, no tiene espacio para eso. sí. Entonces ahí uno procrastina más porque tienes un mundo de cosas que tienes pendientes, las tienes que hacer, no avanzas, pero tampoco te das un tiempo de relajo, como para empezar a trabajar y hacerlo bien. O Claro, y desecharlo de como, una dulia, o decir, esto no lo hago, listo, chao. claro, es muy bueno cuando se puede, cuando existe la libertad. Es decir, eso Cuando no me existe gusta. la posibilidad, te fijas, no Claro, siempre claro. existe. No No, tiene un jefe por atrás. cuando uno está atorado con algo que no le gusta o le gusta poco, ya que es un poquito saliendo del tema, pero es su obligación porque sale en el perfil del cargo y es lo que se espera de ti. Ahí a mí lo que me ha funcionado es autodesafiarme. Entonces, en vez de pensar, por ejemplo, este es un ejemplo nomás, porque se puede recordar distintas cosas, pero de esto me recuerdo ahora. En vez de hacer las cosas del 1 al 10, empecemos por el 10 y con algo que parece eh, ingeniería inversa. En el ¿Ya? fondo, el problema es tan grande y es tan latoso y es tan, eh, tiene tantas aristas que veamos cuál es la consecuencia peor que tiene 10. Arreglemos eso primero. Claro. Claro, Está claro. bueno, Y está entonces, bueno. y ya, ¿y qué es lo que pasa si arreglas 10? Surge 9 porque arreglaste 10. Claro, Entonces miras para atrás y dices, aquí también hay algo, y lo vas tomando al revés. sí, ¿Ah? Y cierto. esa técnica sirve para muchas cosas, ¿ah? Incluso para reducir los correos cuando vienes de vacaciones y de todas maneras te Mm, llegaron 500 correos, entonces empieza por los últimos. claro. Porque, Claro, porque hay algunos que se han repetido. ¿Y dónde estás, Julia? y claro, y Vacaciones. además vienen contestados y vienen con la cadena, entonces al agua, al agua, al agua. Al agua, Hay sí, uno a porque son veces, repetitivos. claro, Después claro. no son Entonces, 100, eran tranquilamente 30 que se dieron la vuelta. exacto, exactamente. Julia, Entonces, en todo caso te quiero decir que estamos más pasadas que la miércoles en el tiempo. ya, listo, Vero, tenemos que cumplir con el tiempo. Entonces, mira.
para terminar, como siempre, busqué unos dichos por ahí y yo creo que el que más nos calza de lo que hemos hablado y cómo hemos enfocado la procrastinación, porque la procrastinación se puede enfocar de varias maneras, es este, mira, déjame leértelo. Y dice, tómate el tiempo para deliberar, pero cuando llegue el momento de la acción, deja de pensar y entra en lo que tienes que hacer. Muy bien. ¿Sabéis quién lo dijo? Napoleón Bonaparte conquistó Ah, toda Europa. bueno, ese es un buen consejo mirando de dónde viene, ¿no? Claro. Bueno, pero es cierto, es verdad. Tómate un Sí, tiempo y mira. Pero ya después deja de mirar y empieza a actuar. sí. Muy bien. Hasta aquí llegamos. Ya. No nos Bueno, pegamos más. entonces, Brito, que tengas una linda semana. Chiquillos, todos los escucha, acuérdense, estamos en Spotify y YouTube. Nos han escrito para sugerirnos temas, lo cual nos tiene pero súper, súper contenta porque ya tenemos una lista interminable de cosas que tratar. Nos vamos a encontrar nosotros con la Vero todos los lunes y vamos a intentar subir todos los domingos el nuevo podcast en este nuevo comienzo de marzo tan otoñal, espero, que se está dando aquí en Santiago de Chile. ¡Chao! Oye, chao y no procrastinen. Adiós. Y si no, que lo hagan bien. Procrastinen nomás. Si vas a procrastinar, procrastina bien. Claro, con altura de mira. Adiós. Chao.